Estimados seguidores, inversores en general, bienvenidos al análisis de previsión semanal que les ofrece el equipo de Forex Índices todos los fines de semana. Soy Jesús Ángel Benito, su director. Hoy es viernes 26 de febrero de 2016. Son las 17 horas y 54 minutos del horario internacional GMT. Y vamos a iniciar este análisis de previsión para la semana que viene, del 29 de febrero al 4 de marzo del presente año 2016. El mercado está ya muy tranquilo. Viernes faltan prácticamente 4 horas para que cierre el mercado. Las cotizaciones están ya buscando su sitio para quedarse a dormir el fin de semana, después de los impactos de datos de PIB, previsión del cuarto trimestre, desde Estados Unidos del cuarto trimestre del año 2015, que después hablaremos de ello. Como vemos, la cotización del euro dólar se muestra muy sosegada. Como siempre le comentamos, si en estas 4 horas que quedan para que cierre el mercado sufrieran algún movimiento brusco las cotizaciones, deben de tenerlo muy en cuenta para el análisis que vamos a realizar a continuación. Como siempre, en primer lugar, le vamos a dar un vistazo al calendario macroeconómico para la semana que viene y, como no, invitarles a nuestra casa, una casa añeja, más de un cuarto de siglo, de experiencia de mercados. Descúbranla con nuestras secciones, análisis gratuitos, tanto análisis diarios en formato de vídeo, sala de tradings, vídeos educativos, en fin. Entren, descubran nuestro espacio y si necesitan alguna cosa personal, si necesitan información adicional o personal sobre cualquiera de nuestros servicios, planes de enseñanza personalizados o de negocio de la misma naturaleza, simplemente se ponen en contacto con nosotros a través de las vías que encontrarán en la parte superior de nuestra página web. Bien, vamos al calendario macroeconómico, en primer lugar, como siempre, para ver los datos macro y los eventos más importantes. Simplemente vamos a detallar los datos macro y los eventos más importantes que nos encontraremos a lo largo de la semana que viene. En la jornada del lunes tan solo vamos a destacar la previsión del IPC del mes de febrero desde la zona euro, que se publicará a las 10:00 GMT. Ningún dato macro importante. Desde Australia tendremos la decisión de tipos de interés en sesión asiática del martes y las ventas minoristas el mismo día a las 8:15 GMT, ventas minoristas del mes de febrero desde Suiza. Desde Alemania tendremos 8:55 los datos de empleo del mes de febrero. Atentos sobre todo con el DAX alemán. En la misma jornada desde Estados Unidos, el dato más importante, el ISM de precios pagados y el ISM manufacturero a las 15:00 GMT. En la jornada del miércoles tendremos Producto Interior Bruto del cuarto trimestre del año 2015, 6,45 desde Suiza. Atentos a los cruces con el franco suizo. El índice de precios de producción llegará desde la zona euro del mes de enero a las 10:00 GMT. En la jornada del jueves es día de PMIs en varios países, en la zona euro también, desde el Reino Unido. En definitiva, atentos a esos PMI que siempre son datos macro importantes a seguir. Y en la jornada del viernes, de postre, tendremos lo que son las expectativas de inflación al consumidor desde el Reino Unido, 9:30 GMT, y para finalizar ya la semana a las 13:30 los tradicionales datos de empleo, primer viernes de mes desde Estados Unidos. Atentos porque el dólar americano esta semana ha adquirido fuerza. Si los datos de empleo la semana que viene fueran muy positivos para la economía americana, el dólar americano se revalorizaría, se fortalecería aún más. Pero bueno, no adelantemos acontecimientos y nos vamos directamente a presentar el análisis para la semana que viene, como siempre. Y en primer lugar, lo que hacemos es una lectura general de lo que ha sucedido esta semana, que estamos a puntito de terminar, casi la última del mes de febrero, casi porque nos queda el bisiesto, nos queda ahí el día 29, lunes, y el mes de marzo lo comenzaremos en la jornada del martes. Es decir, que en la jornada del martes deben de estar muy atentos a esos cierres mensuales
y las aperturas, por consiguiente, del día 1 de marzo, porque sin duda alguna nos ayudarán a tomar decisiones durante el mes de marzo en el mercado. Bueno, la semana que cerramos hoy viernes en los principales índices bursátiles, las bolsas en general, han sufrido movimientos de ida y vuelta. Los primeros días de jornada, movimientos a la baja, y después han tenido una recuperación para cerrar en tablas. En mayor o menor medida, unos índices han acabado un poquito en positivo, otros un poquito en negativo, pero prácticamente de los niveles que arrancaron en la jornada de el lunes. Luego lo veremos con el DAX alemán, que será el índice que analicemos al final de este vídeo. En divisas la historia es muy sencilla, los cruces con la libra esterlina sufrieron en los primeros compases de semana la reunión del Eurogrupo y esos debates sobre el sí o el no de la salida del Reino Unido de la Comunidad Económica Europea, pues ha mantenido a los cruces de la libra esterlina durante toda la semana, pero sobre todo los dos primeros días de semana, con tensiones y presiones bajistas. También lo analizaremos después en el contenido de este vídeo. Los demás cruces con el dólar americano han mostrado estabilidad hasta la jornada del viernes, donde el dato demoledor de previsión para el cuarto trimestre del año pasado, 2015, del PIB desde Estados Unidos, 0,2 por encima de lo esperado, del 0,8 al 1%, ha quedado el tercer trimestre, y el interanual también ha quedado en el 1%, es decir, datos excelentes del cuarto trimestre. Previsión, recordemos que es previsión, pero bueno, son datos evidentemente excelentes, y el dólar americano pues se ha revalorizado en estos finales de semana. Bien, vamos a ver los aspectos técnicos que nos ha dejado la cotización del euro dólar. Como siempre, iniciamos la lectura con la cotización del par más operado en el mercado. Iniciamos la lectura, como comentamos, la semana pasada lo dijimos en nuestra previsión semanal, el nivel del 1,1135 sería vital en el arranque semanal, y bueno, pues no le dejo el paso. Como podemos ver en la imagen, la apertura semanal la tuvimos un poquito por debajo, exactamente en el 1,1118, y desde el principio de semana el precio de apertura semanal, como vemos, ya le cerró el paso a la cotización, imprimiéndole presiones bajistas. Después de la cotización, lo único que ha hecho es mantenerse imantada totalmente, generando un eje central de operaciones sobre el refugio de mediano largo plazo del 1,1026, esperando los datos de PIB de Estados Unidos, presionando a la baja, como vemos, durante toda la sesión europea del viernes día 26, y desde ahí con los datos del PIB de Estados Unidos colocándose por debajo de la directriz bajista de mediano plazo. Atentos al detalle, porque si el cierre semanal se produce por debajo de esta directriz, que nos viene desde el día 24 de agosto del año 2015, quebrada pero nunca confirmada, después lo veremos en temporalidad diaria, si tuviéramos un cierre semanal por debajo de ella, sería primera resistencia a batir la semana que viene. Es decir, que si no remontara la directriz, lo único que haría la semana que viene la cotización del euro dólar sería caer. Es vital la directriz para la negociación en los primeros compases de la semana que viene. La cotización del euro dólar termina con pérdidas desde su precio de apertura semanal, como hemos comentado, que lo tuvo en la zona del 1,1120 aproximadamente. Va a terminar con unos retrocesos muy abultados, unas pérdidas del 1,74%. Recordemos que todavía mínimamente o insignificantemente está por encima del precio de apertura anual, un 0,64%. Insignificante el detalle. Y desde el día 1 de febrero su andadura la inició un poquito por debajo del precio de apertura anual, recordémoslo, en el nivel de el 1,0826. Desde el 1,0826 la cotización consigue ganar todavía en este mes de febrero un 0,90%. Ganancias también de insignificantes a mínimas, teniendo en cuenta que realmente nos queda solamente un día de negociación, el día 29, lunes de la semana que viene. Bien, vamos a temporalidades superiores, como siempre, para iniciar el análisis de previsión para la semana que viene, después de haber hecho la lectura
Temporalidad trimestral, nuestros seguidores, pues bueno, conocen muy bien las barreras, las secuencias, las lecturas, pero para las personas que vean estos análisis de Forex índices por primera vez hay que detallarle por qué y cómo son importantes las piezas que se trabajan por parte de nuestro equipo desde hace muchos años. 1.06, como vemos, 0.9. Atentos porque sigue siendo la pieza a vigilar, sigue siendo el muro que le salva de caídas superiores y como vemos en la imagen, las velas trimestrales, cuidado con ellas, los 3 últimos trimestres, como vemos, descendiendo siempre, los máximos son decrecientes, como podemos ver en la imagen, los 3 últimos máximos trimestrales son totalmente decrecientes y lo que nos debe de llamar también la atención es que los repliegues han sido muy rápidos, es decir, han llegado a ciertos niveles y luego nos deja una mechita, denotando repliegue rápido. No denota fortaleza alcista, ni mucho menos para la cotización del euro dólar. La clave sigue estando en este año 2016 como en el año 2015 ya la tuvimos en el 1.0609 y en la directriz de larguísimo plazo que nos pasa un poquito por encima del 1.02 la semana que viene. Temporalidad mensual. El rango estructurado de mediano plazo sigue vigente, no hay nada nuevo. Mes tras mes, como podemos ver en la imagen, sigue introducido en un estrecho rango, soportado por la parte de abajo por el 1.0609 y por la parte de arriba sin poder partir el 1.1853. La estructura de rango sigue vigente y mientras no sea rota esta estructura, los movimientos definidos de largo plazo están totalmente vetados. Temporalidad semanal para marcar los detalles importantes. Bueno, la semana pasada y la anterior ya marcamos el rechazo del 1.1326. Con gestión de mediano largo plazo le ha hecho daño a la cotización y lo que más nos debe de llamar la atención de esta semana es que va a cerrar, si estas 4 horas de negociación que quedan no lo impide, va a cerrar por debajo del refugio de mediano largo del 1.1026 y muy cerquita del precio de apertura anual 1.0857. Detalles de temporalidad semanal. Temporalidad diaria por si alguna información adicional. Bueno, la información adicional más importante nos lo genera la directriz bajista de mediano plazo que arranca el pasado 24 de agosto del año 2015 con el punto de configuración el 15 de octubre del mismo año. Quebrada y nunca confirmada, como vemos en la imagen, es nítida totalmente. La cotización se ha pasado la semana, siempre cerrándole el paso por la parte de arriba, el refugio de mediano largo del 1.1026 durante prácticamente toda la semana, menos en la jornada del lunes, que fue el único movimiento definido bajista que tuvo junto con el del viernes, como podemos ver en la imagen, chocando totalmente con la cotización y como podemos apreciar en la imagen, le cierra siempre el paso. El 1.1326 ha sido clave y determinante para la evolución del euro dólar esta semana desde un punto de vista técnico. Le ha dado el apoyo siempre la directriz bajista de mediano plazo desde el 24 de agosto del año 2015 y como vemos, presumiblemente, y si estas 4 horas que quedan de negociación no lo impide, va a cerrar por debajo. Necesita consolidar por encima de esta directriz para que le alimente presiones alcistas de mediano plazo. Si no confirma y consolida, nos olvidaremos totalmente de esas presiones alcistas para la cotización del euro dólar en secuencias de mediano plazo. Temporalidad de 4 horas y colocación de barreras para la semana que viene. Le vamos a colocar los principales niveles de soporte y de resistencia. Como siempre, en primer lugar, las resistencias y después le colocaremos los soportes. Entre los niveles históricos, las piezas más importantes que le vamos a colocar como soportes y como resistencias deben de tener en cuenta que desde Forex Índices realizamos todos los días a primera hora de la mañana asiática a partir de las 6:30 GMT ya tienen disponible nuestro análisis en formato de vídeo y en formato de texto que lo pueden ver a través de nuestra página web en la sección de análisis diario. Ahí podrán ver el análisis con la colocación de los niveles intermedios, con la colocación de los niveles intradiarios
que irán colocados dentro de estas congestiones históricas para que nos ayuden a tomar decisiones entre los refugios más importantes. Bien, vamos con la colocación primeramente de resistencias. Como hemos comentado, la directriz bajista de mediano plazo va a ser vital en el arranque semanal. Si no la remonta, en los principios de semana nos pasaría sobre el 1,0950. Si consiguiera remontar esta pieza, el 1,0950, es lo único que le puede alimentar presiones alcistas a la cotización del eurodólar. Resistencia principal de semana. Congestión de mediano-largo plazo 1,1026 y directriz bajista de corto plazo que se genera desde el pasado día 11 de febrero. Atentos a esta doble barrera. Principal resistencia para la semana que viene en caso de que la alcance. Solamente si le abre la puerta el 1,1026 alimentaría presiones alcistas, buscando un refugio de mediano plazo, 1,1135. El quiebre del 1,1135 le alimentaría más presiones buscando alzas en la zona del 1,1250. Congestión de mediano plazo, como podemos ver en la imagen, a unos 350 puntos de la situación actual. La última R se la colocamos de donde ha sido rechazada la cotización en las últimas semanas, 1,1326. Por la parte de abajo estaremos muy expectantes al comportamiento de la cotización sobre la directriz bajista de mediano plazo. Si en el arranque semanal la cotización sufre rechazos de la directriz, alimentará presiones bajistas, buscando el refugio de mediano plazo del 1,0891, muy cerquita al precio de apertura anual, 1,0857. Lo vamos a delimitar como principal soporte para la semana que viene, el punto de partida anual. Quebrado el mismo, abriría puertas a presiones bajistas más potentes, buscando un nivel de corto en el 1,0751. 1,0751 batido a la baja ya buscaría directamente el muro de contención que le salva en los últimos trimestres, con gestión de muy largo plazo a 315 puntos de la situación actual, 1,0609 con gestión refugio de muy largo plazo. Incluso si consiguiera batir el 1,0609 iría buscando el 1,0470, mínimos de los últimos tiempos para la cotización del eurodólar. En la negociación inmediata, el domingo por la noche, en los primeros compases de lunes, la directriz tiene la batuta, el orden y el mando, 1,0950. Si no consigue remontarla y entra en presiones bajistas de la misma, lo único que hará será buscar inmediatamente el precio de apertura anual en el 1,0857. La única forma que tiene de salvarse de caídas la cotización del eurodólar es encontrando apoyo en el 1,0950. La directriz tiene el mando y presiones alcistas potentes única y exclusivamente si consiguiera perforar la directriz bajista de corto y el nivel del 1,1026. Por la parte de abajo, las presiones bajistas acentuadas vendrían determinadas por el quiebre del precio de apertura anual 1,0857. Bien, terminamos con la cotización del eurodólar. Vamos con la cotización del dólar yen. Les detallo el orden de aparición, como siempre, de los principales pares de divisas y de los productos que vamos a analizar en el vídeo. En primer lugar hemos visto el eurodólar, veremos el dólar yen, luego dólar franco suizo, libra dólar, AUD USD y euro yen. De una forma más rápida le daremos un vistazo a libra yen y al dólar CAD. También le daremos un repaso a la cotización del crudo Brent, crudo ligero, DAX Xetra alemán y por último veremos el oro. Les aconsejo, como siempre, que vean el vídeo completo porque siempre se realizan comentarios adicionales a lo que es un puro análisis técnico o macroeconómico y fundamental de mercado, de los cuales siempre se aprenden algo, sobre todo operadores noveles, operadores que se estén introduciendo en los mercados. Vamos con la cotización del dólar yen. Bueno, también les invito a que se hagan seguidores nuestros a través de las redes sociales Facebook y Twitter. Somos
muchos ya, los que seguimos a Forex Índices, y bueno, pues en Facebook y en Twitter se pueden hacer seguidores nuestros en forexindices.es, tanto en una red social como en la otra. Vamos con la cotización del dólar yen. Bien, la cotización del dólar yen, la lectura es muy sencilla. Ha hecho un suelo en los mismos niveles que el pasado día 11 de febrero, como podemos ver en la imagen, y desde ahí lo único que ha hecho la cotización del dólar yen es buscar como refugio en el final de semana los 112,73, que es el refugio histórico más potente y más importante que tiene la cotización del dólar yen, como veremos a continuación. En temporalidades superiores se ha mantenido ahí, siempre encontrando el apoyo en todo momento en la jornada del viernes, simplemente esperando esos datos de PIB desde Estados Unidos. Datos muy óptimos y, por consiguiente, recorrido al alza muy potente para la cotización del dólar yen, que queda posicionado por encima de los 113,74, refugio de mediano plazo que para el arranque de la semana que viene va a ser clave y determinante. Bien, le tiramos los avances porcentuales para ver cómo se encuentra de salud la cotización. Desde el día 1 de febrero mantiene unas pérdidas muy abultadas, como podemos ver en la imagen, más bien exageradas o muy exageradas, de un 6,29% en este mes de febrero. Desde el precio de apertura anual, recordemos que sigue en terreno negativo la cotización del dólar yen, con unas pérdidas moderadas, de moderadas a abultadas de un 5,40%, teniendo en cuenta que solo llevamos 2 meses de negociación de este año 2016. Y la semana, desde el día 21, que arrancó justo en el refugio de largo plazo de los 112,73, va a terminar con unas ganancias abultadas de un 1,05%. Este nivel será vital para el arranque de semana 113,74. Lectura en temporalidades superiores, como siempre, vitales y primordiales, las corrientes generales para que después nos marquen las buenas entradas en las corrientes más pequeñas. La lectura de temporalidad trimestral está muy clara, no hay nada que nos haga pensar de momento que la cotización del dólar yen va a tener una caída abultada en próximos meses o de aquí a finales de año. El primer trimestre de negociación del año 2016, como vemos en la imagen, genera pérdidas, pero todavía queda un mes de negociación. Atentos al detalle, porque durante todo el año 2015 lo único que ha hecho ha sido consolidar los niveles alcanzados sobre la barrera psicológica del 1,20. En estos momentos presiona a la baja ese 5,40% que hemos visto anteriormente desde el día 1 de enero y vigilaremos, como siempre, la vela de temporalidad trimestral para que nos vaya marcando las fuerzas generales. Temporalidad mensual. El detalle más importante que nos deja en temporalidad mensual es el refugio de los 112,73, nivel de largo plazo que de momento lo golpea pero no puede con el mismo. Para que presione al alza potentemente tiene que perforar el precio de apertura anual en los 120,32 y la congestión de largo plazo que acompaña al mismo en este año 2016. De momento, vigilando muy de cerca los 112,73, porque si este apoyo del mes de febrero se hace firme, los movimientos bajistas se habrán cerrado ya para la cotización del dólar yen en este año 2016. Tiene que volver por debajo de los 112,73 si queremos ver a su cotización presionar a la baja con fuerza. Temporalidad semanal después del recorrido perfecto que nos ha ofrecido con su quiebre, confirmación milimétrica sobre la directriz alcista de largo plazo y sus recorridos. Como comentábamos en temporalidad mensual, le apoya a los 112,73 durante 3 semanas consecutivas. Atentos al detalle. Repito lo mismo, mientras no pierda los 112,73 se habrán terminado las presiones bajistas para el dólar yen en este año 2016. En el momento que lo pierda estaríamos hablando de escenarios diferentes. Por la parte de arriba nos aparece el refugio de mediano largo de los 114,94. Recuerden que fue partido, confirmado, rechazado en semanas anteriores. 114,94 para la semana que viene, resistencia muy importante.
Temporalidad diaria, por si alguna información adicional. Poquito, simplemente ver la figura de doble suelo que nos ha generado entre el día 11 de febrero y el día 24 de febrero, con una figura de candlestick de vuelta posicionándose en el refugio de mediano plazo de los 113,74. Repito, será clave para el arranque de la semana que viene. Colocación de niveles, como hemos comentado, 113,74 tiene el orden y el mando sobre la cotización del dólar yen, y el comportamiento de su cotización en el arranque semanal será vital para seguir su evolución la semana que viene. 113,73. Si le da el apoyo, como se lo está dando en estos finales de semana, alimentará presiones alcistas, buscando la principal resistencia de semana, refugio de mediano largo plazo, 114,94. Las secuencias que nos ha dejado en jornadas anteriores son muy claras. Nudos de enlace con recorridos, rechazos en firme, en definitiva. 114,94, primera resistencia y principal de semana. Si bate al alza los 114,94, tenemos un refugio de mediano en los 116,39. El quiebre de esta pieza detallaría presiones alcistas más potentes buscando los 117,57. No le colocamos más. Por la parte de abajo, las presiones bajistas tienen que venir determinadas en el inicio de semana por rechazos en firme de los 113,74. Si esto se produce, alimentará presiones bajistas, buscando el refugio de largo plazo. Ya lo hemos visto detallado y ya hemos explicado la importancia del mismo. Principal soporte para la semana que viene, 112,73. Siguiente soporte, refugio de mediano plazo, 111,78. El último se lo colocamos en los 110,69, 110,70. Como vemos, a 300 puntitos de la situación actual, un poco más, antes de llegar a la barrera psicológica de los 110. Para el arranque semanal, para la negociación inmediata, debemos de vigilar muy de cerca el comportamiento de la cotización sobre los 113,74. Bien, seguimos con la cotización del dólar franco suizo. Las imágenes técnicas de la cotización del dólar franco suizo son nítidas totalmente. Por la parte de abajo, apoyos perfectos en el refugio de muy largo plazo de los 0,9680. No dejan, de momento, los inversores caer a la cotización por debajo del refugio que lleva varios años testeando, como veremos a continuación en temporalidades superiores. Por la parte de arriba, como podemos apreciar en la imagen, en el inicio de la presente semana, le cerró el paso el precio de apertura anual en el 1,0006. Para el arranque semanal va a ser la pieza imprescindible a vigilar, 1,0006. Desde su punto de arranque semanal, la cotización del dólar franco suizo inició su andadura en el nivel de los 0,9903, un poquito por encima de los 0,99, marca unas ganancias moderadas de un 0,75% en términos intrasemanales. Desde el día 1 de febrero, desde su arranque mensual, todavía mantiene unas pérdidas abultadas de un 2,62%. Y bueno, desde el precio de apertura anual realmente pérdidas insignificantes de un 0,29%, pero al fin y al cabo por debajo del precio de apertura anual. Como comento, la próxima semana el punto de partida anual va a ser clave y determinante. Vamos con las temporalidades superiores, como siempre, a temporalidad trimestral para ver lo más importante que nos está ofreciendo sobre la pieza de los 0,9680. Imprescindible para seguir la evolución de este par. Le da el apoyo. Recuerden que tenemos el quiebre del tercer trimestre, llevamos el cuarto trimestre del año 2015 y el primero de este año 2016. Atentos al detallito, porque ha ido a buscarlo y de momento le da el apoyo, es decir, los grandes inversores no están por perforar a la baja de momento en este año 2016 los 0,9680. Detalle, por supuesto, muy importante a tener en cuenta en negociaciones de largo y muy largo plazo para la cotización del dólar franco suizo.
Congestión de largo plazo 1,0350. La imagen lo dice todo, le cierra el paso en los últimos meses. Tiene que abrirle la puerta esta congestión de temporalidad mensual si queremos ver progresiones al alza potentes en este año 2016. El precio de apertura anual en el 1,0006, como vemos, genera este ranguito de mediano plazo que será vital, la rotura de ese rango. Vamos con la temporalidad semanal. Aquí lo vemos más en detalle. El apoyo, como vemos, a principios del mes de febrero sobre el refugio de muy largo plazo y como el precio de apertura anual de momento le cierra el paso. Estas dos piezas tienen que ceder, una de ellas para que nos orienten de movimientos definidos. Sin duda alguna, los datos de empleo desde Estados Unidos, que conoceremos el viernes de la semana que viene, día 4 de marzo, van a ser importantes para seguir la evolución de los cruces con el dólar americano. De temporalidad diaria, ningún detalle adicional, simplemente ver el freno del precio de apertura anual por la parte de arriba y ver el apoyo de los 0,9680 por la parte de abajo. Temporalidad de 4 horas y colocación de niveles. Como ya hemos comentado, el precio de apertura anual va a ser vital para la semana que viene en el arranque. El comportamiento sobre el mismo, la pelea que puede tener sobre el precio de apertura anual será la clave de la semana. Si remonta y apoya, imprimirá y alimentará presiones alcistas. Lejos tenemos la principal resistencia de semana, delimitada por un refugio de mediano largo, 1,0184, y desde ahí la cotización buscaría la pieza que le cierra el paso en los últimos meses, como hemos visto anteriormente en temporalidad mensual, 1,0350, refugio de largo plazo. Atentos por la parte de abajo, porque si la cotización sufriera rechazos del punto de partida anual 1,0006, prácticamente en la barrera psicológica de la paridad 1 a 1, barrera psicológica de grado especial, si sufriera rechazos en firme, buscaría como primera pieza de soporte los 0,9943. Batiendo los 0,9943, congestión de mediano como siguiente soporte, 0,9780, principal soporte de semana, refugio de muy largo plazo, 0,9680. No le colocamos más a 300 puntos exactos de la situación actual. Para la negociación de la salida de la semana que viene, precio de apertura anual 1,0006. Seguimos con la cotización del libra dólar. Libra dólar marca mínimos de los últimos años. Desde marzo del año 2009 no tocaba estos niveles en los cuales cotiza en estos momentos. La pérdida del refugio histórico del 1,4107 y la de la barrera psicológica del 1,40 desde un punto de vista técnico le están haciendo daño. Desde un punto de vista macroeconómico y fundamental, la posible salida del Reino Unido de la Comunidad Económica Europea le está pasando factura, sin duda alguna, a la libra esterlina, que cede terreno prácticamente frente a todas las divisas a nivel mundial. Desde el punto de partida anual, vamos a tirarle los avances porcentuales, herramienta, como siempre comentamos, imprescindible para negociar en los mercados, para marcar nuestras estrategias, nuestros territorios, las lecturas reales de mercado. 5,81%, pérdidas moderadas, más bien tirando casi a abultadas en términos intraanuales, un 5,81% desde su precio de apertura anual, desde la zona del 1,40, desde la zona del 1,4738 que tenemos el precio de apertura de este año 2016. Desde el día 1 de febrero también tiene rendimientos negativos desde la congestión de mediano plazo del 1,4243, va a terminar, si el lunes no lo impide, con pérdidas también abultadas de un 2,58%. Y el periodo semanal, recordemos que inició su punto de arranque con un gap muy potente desde el cierre del viernes de la semana pasada, día 19 de febrero, abrió con un gap, como podemos ver en la imagen, de unos 100 puntitos,
y desde ahí, desde la zona del 1,43, lo único que ha hecho la cotización ha sido perder terreno. Va a terminar con unas pérdidas de muy abultadas a exageradas de un 2,87% en términos intrasemanales. Técnicamente perfecto, como siempre, la cotización de libra dólar con las herramientas que utilizamos en Forex Índices. Temporalidad trimestral. Aquí nos deja el detalle más importante históricamente hablando sobre el nivel del 1,4107. Desde hace 30 años incapaz de batirlo. Atentos a los detalles porque estamos en mínimos, como comentábamos, desde el primer trimestre del año 2009, exactamente desde el mes de marzo del año 2009, estamos tocando precios mínimos de esa zona. Y cuidado porque si esos precios mínimos en el 1,35, barrera psicológica de segundo grado, el 1,3500, si batiera esa zona estaríamos hablando ya de pérdidas muy abultadas. Nuestros seguidores, los inversores que siguen habitualmente nuestro trabajo, conocen muy bien la secuencia del quiebre, las confirmaciones y los rechazos tanto de la directriz alcista de muy largo como de la congestión de la misma categoría. Desde un punto de vista técnico, estos rechazos del último trimestre del año 2015 fueron claves y determinantes, enviando a la cotización al refugio de la misma categoría en el 1,4107. De temporalidad trimestral no vamos a detallar nada más, nos vamos a la temporalidad mensual por si alguna información adicional. La información adicional más importante nos la proporciona el precio de apertura anual en el 1,4736, 1,4738 que tenemos el punto de partida anual. Como podemos ver en la imagen, el mes de enero, desde el precio de apertura anual, inició camino con fuerza, retrocedió para buscar su confirmación y está acentuando las caídas. Atentos a el 1,4107. Temporalidad semanal. De temporalidad semanal, simplemente ver que aquí ya nos aparece una congestión de mediano largo en el 1,3838, que para el arranque de la semana que viene va a ser vital. Por la parte de arriba, mientras no vuelva a recuperar el 1,4107, nos olvidaremos totalmente de presiones alcistas para el libra dólar en este año 2016. Temporalidad diaria, por si alguna información adicional. Bien, la información está muy clara, como vemos en la imagen, en el arranque semanal, el primer día de negociación, golpea el refugio de muy largo plazo, que ya lo había golpeado el pasado día 21 de enero y día 20 de enero, sin capacidad ni fuerza, pero en el segundo intento, como vemos, lo ha perforado. Perforó el refugio, la barrera psicológica del 1,4000, no se han realizado sus confirmaciones milimétricas y también mientras no vuelva por encima del 1,40, las presiones alcistas están totalmente vetadas. 1,3838 le está esperando a la cotización y es el nivel que tiene que abrirle la puerta para seguir presionando a la baja. La semana que viene, el 1,3838 tendrá la clave en el inicio. Bien, colocación de niveles para la semana del 29 de febrero al 4 de marzo. La cotización no debe de ceder en el 1,3838. Es decir, tiene que darle el apoyo el 1,3838 para que alimente presiones alcistas. Primera resistencia, nivel psicológico 1,4000. Además, es nivel de corto, aparte de ser barrera psicológica de categoría tercera. Vamos con la primera resistencia. Si se quiebra al alza, principal de semana, 1,4107, refugio de muy largo plazo. Quebrada la principal resistencia de semana en el 1,4107, alimentaría más presiones alcistas para alcanzar el 1,4243. No le colocamos más, muy cerquita de una directriz bajista de corto plazo y de un refugio de mediano en el 1,4329. Por la parte de abajo, los niveles son los siguientes. Tiene que abrirle la puerta al 1,3838. Si le abre la puerta, alimentará presiones bajistas. Soporte delimitado por un nivel de corto, 1,3704. Principal soporte de semana. Refugio de mediano largo, 1,3586. Quebrado el 1,3586, ya le imprimiría presiones bajistas
para alcanzar el nivel psicológico de segundo grado del 1.3500 y un nivel de corto en el 1.3411, a más de 400 puntos de la situación actual. Para la negociación inmediata, 1.3838. Tengan muy en cuenta este nivel porque sin duda alguna en la salida semanal será la clave. Bien, seguimos con la cotización del AUD-USD. La imagen es muy clara, la que nos deja la cotización del AUD-USD en las últimas jornadas. Rechazo, rechazo y rechazo en firme de la directriz alcista de muy largo plazo que nos viene desde el año 2001 y que esta semana nos pasaba sobre los 0,7256. Atentos a estos detalles porque, como veremos a continuación en temporalidades superiores, hay varias piezas que le cierran el paso y el AUD-USD se ve debilitado al menos de momento, mientras no cotice por encima de las piezas más importantes, nada que pensar de presiones alcistas para el AUD-USD. Va a terminar con unas ligeras pérdidas insignificantes, totalmente, prácticamente en tablas, la cotización del AUD-USD desde el punto de arranque el día 21 por la noche en los 0,7153, como vemos, marca unas pérdidas insignificantes de un 0,34% en términos intrasemanales. Desde el punto de partida anual está en negativo, con unas pérdidas mínimas de un 2,33%, un 2,31% exactamente, y desde el mes de febrero, recordemos que tuvo su punto de arranque un poquito por debajo del nivel de corto de los 0,7081, mantiene unas ganancias mínimas de un 0,91%. Lecturas para la cotización de la AUD-USD y vámonos a temporalidad trimestral. Recordemos lo más importante en secuencias de largo y muy largo plazo. Las dos directrices tienen el orden, el mando y la batuta sobre la cotización de la AUD-USD desde un punto de vista técnico. La alcista desde el año 2001 y la bajista desde el año 2008. Las está peleando durante prácticamente 3 trimestres consecutivos y mientras tanto por la parte de abajo le da el apoyo perfecto el refugio de muy largo plazo de los 0,6908. Muro de contención que tiene que perforar si queremos ver más presiones bajistas en este año 2016 y mientras tanto en secuencias cortas se entretiene con las dos directrices como veremos, como hemos visto anteriormente y como veremos a continuación. Temporalidad mensual. En temporalidad mensual la imagen es muy clara, genera un rango de mediano plazo encontrando apoyos en todo momento en los 0,6908 y frenándole el paso la congestión de largo plazo de los 0,7327 junto con las dos directrices y el precio de apertura anual. Cuádruple muro para este año 2016 mientras no perfore los 0,7327. Olvídense totalmente de presiones alcistas para el AUD-USD en este año 2016 y solamente si perfora los 0,6908 continuará con las presiones bajistas que mantiene de los últimos años. Temporalidad semanal. Aquí lo vemos más en detalle como por la parte de arriba las últimas semanas las dos directrices están ejerciendo fuerza de resistencia, tanto la alcista de muy largo plazo como la bajista de la misma categoría. Intentan, pero ni siquiera en periodo semanal consigue cerrar por encima de estas barreras tan potentes. Como ya hemos detallado, los 0,7327 es primordial esa pieza para que le alimente presiones alcistas. Mientras tanto, nada de nada. Vamos con la temporalidad diaria. Aquí en temporalidad diaria la secuencia es clarísima. Como vemos, desde que perforó por primera vez la directriz bajista de corto plazo, desde julio del año 2015, ha intentado, como vemos, la ha golpeado en muchísimas ocasiones, muchísimos días a lo largo de las semanas y de los meses del año 2015, lo ha intentado, pero no lo ha conseguido. Estos rechazos de las últimas semanas, como vemos, son importantísimos y como ya hemos detallado, los 0,7327 es la pieza clave por la parte de arriba. Colocación de niveles. Niveles más importantes para la semana que viene de resistencia. La primera, directriz bajista de muy largo desde el año 2008, nos pasará sobre los 0,7198, un poquito por debajo de la barrera psicológica de tercer grado de los 0,7200. Batida al alza, nos topamos con la directriz alcista de muy largo plazo. La imagen es clara, ejerciendo siempre fuerza de resistencia.
0,7260, 0,7259 nos pasaría en el inicio de semana. Precio de apertura anual, siguiente resistencia cerquita, en los 0,7297, principal resistencia de semana. Ya hemos detallado la importancia de este refugio de largo plazo, 0,7327. Solamente batido al alza los 0,7327 alimentaría presiones alcistas para alcanzar un nivel de corto en los 0,7475, amenazando la barrera psicológica de los 0,75. Por la parte de abajo el escenario es el siguiente. Tenemos una directriz de corto plazo. Atentos a ella, como podemos ver en la imagen, se genera desde el pasado día 20 de enero con el punto de configuración el día 11 de febrero. La directriz, junto con este nivel de corto, que ha sido el que le ha dado el apoyo en las últimas jornadas, ejercerán fuerza de soporte en el arranque semanal. Las presiones bajistas tienen que venir determinadas por el quiebre de esta doble barrera, 0,7081. Si le abre la puerta, directamente buscando el refugio de muy largo plazo como principal soporte de semana, 0,6908. Y el último, en un nivel de corto, 0,6787. Para la negociación inmediata en el arranque semanal, la directriz de corto y el nivel de la misma categoría en los 0,7081 tendrán el orden y el mando por la parte de abajo. Por la parte de arriba, las dos directrices, sobre todo la primera, 0,7198 como primera pieza de resistencia. Bien, continuamos con la cotización del euro-yen. Vamos con la cotización del euro-yen, como comentábamos, la lectura. Al final, la cotización del euro-yen va a terminar con unas mínimas pérdidas. Recuerden que estamos en presión bajista de largo plazo generada por el refugio de los 126,97. Después de haberlo peleado durante varias jornadas consecutivas, lo perdió definitivamente a finales de la semana pasada, el día 18 de febrero. Desde el punto de arranque semanal, día 21 del presente mes, en la congestión de mediano plazo, ya comentamos la semana pasada que sería clave y determinante este refugio de mediano plazo en el arranque semanal. Rechazos en firme, como vemos, han llevado a la cotización a generar unas pérdidas esta semana de un 0,64%. Pérdidas de mínimas a moderadas en términos intrasemanales. Desde el punto de partida anual mantiene presiones bajistas de un 4,73%, presiones abultadas en términos intraanuales. Y desde el día 1 de febrero la cotización inició su punto de arranque en la zona de los 132, exactamente el día 1 de febrero su punto de arranque en los 131,36, como podemos ver en la imagen. Vamos a tirarle el avance porcentual desde el día 1 de febrero, desde un poquito por encima de los 131, genera unas pérdidas de un 5,27%, pérdidas muy abultadas, exageradas en términos intramensuales. Como vemos, la barrera psicológica de segundo grado de los 125,00 le ha cerrado impecablemente en estos finales de semana el paso a la cotización. Deben de tenerlo muy en cuenta y el apoyo se lo está dando los 124,33. Estas piezas serán claves para la semana que viene. Temporalidad trimestral, lectura general. En estas temporalidades, simplemente tener en cuenta los 133,51. Estamos a 900 puntos de la situación de este refugio histórico y de este eje inclinado alcista de muy largo plazo, mientras no consiga cotizar por encima de los 133,51, están olvidadas las presiones alcistas para el euro-yen en este año 2016. Temporalidad mensual, muy atentos a este detalle sobre el refugio de largo plazo de los 126,97. Como vemos, testeado y probado el mes de marzo y el mes de abril del año pasado 2015, siempre lo respeta la cotización, siempre genera fuerza sobre la cotización del euro-yen, bien de soporte o bien de resistencia, dependiendo de por dónde lo pille. En estos momentos está ejerciendo fuerza de soporte. Deben de tener en cuenta que el cierre mensual lo tenemos el lunes y si no lo remedia, cerrará por debajo del mismo. La semana que viene daremos los detalles.
126,97 es el detalle más importante, como por la parte de arriba vemos la doble barrera de muy largo, el eje inclinado y el refugio de los 133,51 le han cerrado el paso en los últimos meses, en el mes de noviembre, diciembre y enero. Vamos con la temporalidad semanal, por si alguna información adicional. Pues poquito, ver cómo va a terminar en negativo ese 0,65%, 0,70 que marcaba, y tenemos ya muy cerca en esta temporalidad un nivel en los 121,71. Atentos a esta pieza. Temporalidad diaria, por si alguna información adicional, nada importante, simplemente tener en cuenta este refugio de mediano en los 124,33 porque será vital en el arranque semanal. Colocación de niveles para la semana que viene. La cotización, si quiere presionar al alza, debe de encontrar apoyos en el refugio de mediano de los 124,33, como lo está haciendo. No debe de perder este apoyo. Si no lo pierde, irá buscando la barrera psicológica de los 125 y, lo que es más importante, una congestión de mediano en los 125,30, a unos 100 puntitos de la situación actual. Si le abre la puerta, esta pieza alimentará más presiones alcistas, buscando la principal R de semana, 126,97, refugio de largo plazo. La importancia ya la hemos analizado en temporalidad mensual, y quebrada esta pieza, buscando la congestión de mediano de los 129,47. Por la parte de abajo, la cotización del euro-yen debe de entrar en rechazos del refugio de mediano plazo, donde se está quedando a dormir este fin de semana, 124,33. Si entra en rechazos firmes, tenemos un soporte de corto plazo, 123,19. Batido a la baja, soporte principal de semana, refugio de mediano largo, 121,71. Y el último, prácticamente llegando a la barrera psicológica de los 120, en los 120,19. Para la negociación en la salida semanal, 124,33. El comportamiento de la cotización sobre este refugio de mediano plazo tiene la clave en el euro-yen. Bien, continuamos con la cotización de libra-yen más rapidito. Aquí nos vamos a ir directamente a temporalidad trimestral para ver el detalle más importante. Está atacando el refugio de muy largo plazo de los 159,86, prácticamente barrera psicológica de primer grado del 1,6000. Deben de tenerlo muy en cuenta este muro, porque será clave y determinante para negociaciones de largo y muy largo plazo, y para negociaciones de corto nos ayudará a tomar decisiones. Colocación de niveles para la semana que viene. Por la parte de arriba, primera resistencia, refugio de mediano, 158,86. Principal resistencia de semana. Atentos a los detalles que nos deja sobre el refugio de muy largo plazo que hemos visto anteriormente, 159,86. La lectura es perfecta. Principal resistencia para la semana que viene. Batido al alza alimentaría presiones alcistas potentes, buscando una congestión de mediano plazo, 161,83. Y la última, refugio de mediano largo, 162,99, prácticamente los 163. Por la parte de abajo, las presiones bajistas tienen que venir determinadas por el quiebre de este nivel de corto, 156,18, 156,20. Batido a la baja, le abriría la puerta. Soporte delimitado por un refugio de mediano plazo, 153,30. Y desde ahí ya le abriría puertas buscando un eje inclinado bajista de mediano plazo. Principal soporte de la semana que viene nos pasaría sobre los 151,76. No le coloco más. Por la parte de arriba, primera R, refugio de mediano, 158,86. Por la parte de abajo, primera pieza de soporte, 156,20. Bien, seguimos con la cotización del dólar CAD. Le echamos un vistazo en temporalidad trimestral para ver qué es lo que está haciendo la cotización del dólar CAD.
siendo rechazado del 1,4029, este refugio histórico de muy largo plazo. Atentos al detalle, como ya hemos adelantado en semanas anteriores. Mientras no vuelva por encima, las progresiones al alza de largo y muy largo plazo estarán ya totalmente vetadas para el dólar CAD. Temporalidad mensual. En temporalidad mensual debemos de vigilar con lupa el 1,3496, prácticamente barrera psicológica de el 1,35. Temporalidad diaria por si alguna información adicional. En temporalidad diaria detallamos los movimientos de escalera, perfectos, quebrando y confirmando siempre niveles importantes. Rechazo del 1,4029, quiebre, confirmación, rechazos reiterados del precio de apertura anual 1,3860 y como vemos se nos presenta en el refugio histórico más importante que tiene en estos momentos ejerciendo de soporte. 1,3496, vital para la semana que viene y muy cerquita nos aparece una directriz de mediano plazo. Niveles para la semana que viene de resistencia y de soporte. Comprimimos un poquito el gráfico para verlo más en detalle. Si le da el apoyo, el refugio de largo plazo del 1,3496 alimentará presiones alcistas. R delimitada por un refugio de mediano plazo, 1,3757. Principal resistencia de semana, precio de apertura anual, 1,3860. La última que le colocamos. La imagen sobre el punto de partida anual es nítida. La imagen sobre la congestión histórica de muy largo plazo también lo es. El comportamiento de la cotización sobre el 1,3496 será la pieza clave. Si entra en rechazos y sobre todo si se coloca por debajo de la directriz y entra en rechazos firmes, alimentará presiones bajistas más potentes, buscando un refugio de mediano plazo, 1,3325, y quebrada esta pieza directamente hasta una congestión de largo plazo 1,3094. No le coloco más. En definitiva, este refugio histórico en el 1,3496, prácticamente barrera psicológica del 1,35, tiene el orden y el mando sobre el dólar CAD la semana que viene. Bien, vamos con la cotización del DAX Xetra alemán. La imagen más clara del DAX Xetra alemán sigue siendo la temporalidad trimestral. Lleva 9 trimestres consecutivos intentando y no lo consigue en ninguno de ellos. Detalle importante no, clave y determinante. 9.484. Refugio de muy largo plazo, se coloca momentáneamente pero no consigue cerrar ningún trimestre, al menos de momento. Es el detalle más importante que nos deja la cotización del DAX Xetra alemán. Recordemos que estamos en terreno negativo desde su precio de apertura anual, le marcamos los avances porcentuales, pérdidas que mantiene el DAX Xetra alemán abultadas o muy abultadas de un 9,23% desde su punto de arranque anual en los 10.476. Ningún detalle más, colocación de piezas para la semana que viene. El nivel que debemos de vigilar con lupa en la apertura de Frankfurt de lunes por la mañana, 9.486. Ya hemos visto detallado este refugio de muy largo plazo, la importancia. Lo mantiene como eje central de operaciones, estructurado desde principios de este año 2016. De ahí la importancia. Si encuentra apoyos en el arranque semanal, tenemos una resistencia primera, refugio de mediano, 9.617. La siguiente de la misma categoría, 9.711. La principal resistencia de semana viene delimitada por un refugio de mediano largo, 9.810. Observemos cómo desde el pasado día 22 de enero hasta el día 1 de febrero le ha impedido el paso en todo momento a la cotización. Vital, determinante, principal R para la semana que viene, 9.810. Dos piezas de mediano plazo, 9.915 y 10.037. Última resistencia un poquito por encima de la barrera psicológica por excelencia de los 10.000 puntos. Por la parte de abajo, la cotización debe de entrar en presiones bajistas del refugio de muy largo plazo. Si esto se produce, alimentará presiones bajistas buscando soportes todos ellos con gestiones de mediano plazo. 9.294, 9.210,
9.271 y desde ahí abriendo puertas hasta otro refugio de mediano en los 8.845. No le coloco más. Para la negociación inmediata, de corto, de mediano, de largo y muy largo plazo, la imagen lo dice todo. La batuta y el orden lo tiene los 9.484. Bien, vistazo rápido a las cotizaciones del crudo Brent y el crudo ligero. En una temporalidad diaria le hacemos la lectura al crudo Brent. Atentos a los detalles más importantes técnicamente hablando. Por la parte de arriba le cierra el paso el punto de partida anual y se acerca al mismo. Solamente el remonte del precio de apertura anual en los 38,32 alimentaría presiones alcistas. Resistencia delimitada en un nivel de corto, 45,75. Por la parte de abajo, este nivel de corto que lleva peleando durante toda esta semana que estamos a punto de terminar, en los 34,30 debe de ceder en el primer inicio de semana. Irá buscando si cede la directriz alcista que se nos genera desde el pasado día 20 de enero con el punto de configuración el 11 de febrero. Batida a la baja alimentaría más presiones bajistas buscando los mínimos de los últimos tiempos. Nivel de corto como soporte principal de semana, 28,41. No le coloco más. Para la negociación en el arranque semanal debemos de tener muy en cuenta los 34,30, 34,28 y sobre todo la directriz alcista y el precio de apertura anual. Si le abre la puerta, el precio de apertura anual es lo único que le puede alimentar presiones alcistas potentes. Por la parte de abajo, muy atentos a la directriz. Crudo ligero. El crudo ligero sigue con su estructura de rango de corto plazo. Por la parte de arriba, cerrándole el paso, la congestión de largo plazo de los 37,65 y por la parte de abajo, dándole siempre el apoyo milimétrico, este nivel de corto en los 26,90. Atentos a esta estructura de rango que se genera gracias a estas dos piezas colocadas, teniendo como eje central de operaciones la barrera psicológica de los $30 por barril. Por la parte de arriba, primera R, 34,37, principal de semana, precio de apertura anual que lo genera en este año en los 37,65 y desde ahí buscaría un nivel de corto en la barrera psicológica de los $40 por barril. Por la parte de abajo, si la cotización no tiene fuerzas para remontar, los 34,37 iría buscando la barrera psicológica, la zona psicológica de los $30 por barril. Colocado por debajo de ella, soporte delimitado por un nivel de corto 26,90, y batida esta pieza, la cotización deslizándose hasta la zona psicológica de los $20 por barril. Exactamente en los 19,79 tenemos el refugio histórico más potente, el soporte histórico más potente que tiene cercano la cotización del crudo ligero. Estructura de rango que tiene que ser violada, tiene que ser partida por la cotización de este producto si queremos ver algún movimiento definido la semana que viene. Terminamos con la cotización del oro. Temporalidad trimestral en la cotización del oro porque es la imagen más clara y la información más importante. La directriz alcista de muy largo plazo, partida, estaría realizando sus confirmaciones sobre la misma. Atentos al detalle, de momento es rechazada, como ya hemos detallado en semanas anteriores. Mientras le cierre el paso, la progresión al alza del oro está totalmente vetada y sobre todo mientras no cotice por el muro que le ha cerrado el paso en los últimos años en los 1.330. Por la parte de abajo tenemos la congestión de los 1.034. 1.034 en secuencias de muy largo plazo tendría que abrirle la puerta para presionar en este año 2016. Colocación de niveles para la semana que viene. Como vemos en la imagen, la congestión de mediano plazo de los 1.237 le cierra siempre el paso durante toda la semana. En Forex Índices, en nuestros análisis intradiarios, en nuestra sala de trading, ahí analizamos el oro y hemos visto los detalles día tras día. 1.237, primera resistencia a batir, tiene que abrirle la puerta.
Resistencia delimitada por un refugio de mediano-largo plazo, 1255, principal resistencia de semana, y desde ahí ya se toparía la cotización con la directriz alcista de muy largo que hemos visto anteriormente y con un refugio de mediano en los 1283. Por la parte de abajo, no se olviden que lo que pelea la cotización en secuencias de medianos largos es la directriz que se genera desde el mes de marzo del año 2014. Atentos a ella, su punto de configuración en el mes de enero del año 2015. Estaría encontrando sus apoyos de confirmación. Encerrada la cotización, como vemos, estas 3 últimas semanas entre el refugio de mediano de los 1205 y la congestión de mediano largo de los 1255. De paso, va encontrando esos apoyos sobre la directriz. Muy atentos a todos estos detalles porque serán claves y determinantes. Por la parte de abajo tiene que perder el apoyo de la directriz y del refugio de mediano de los 1205 para que le alimente presiones bajistas. Principal soporte de semana, 1183, refugio de largo plazo. La directriz alcista de mediano plazo, quebrada y nunca confirmada, nos pasaría en los 1170. A $50 de la situación actual no le colocamos más. Para la negociación inmediata, por la parte de arriba, 1237, por la parte de abajo, 1205. La estructura de rango que forman estas dos congestiones de mediano plazo es perfecta, ayudados con el apoyo de la directriz bajista de mediano largo. Bien, terminamos el análisis de previsión para la semana que viene. En Forex Índices estamos para atenderles si necesitan alguna cosa. Teléfonos, Skype, redes sociales, formulario de contacto en nuestra página o correo electrónico están a su disposición. Muchísimas gracias por su atención, buen fin de semana y la semana que viene a primera hora de lunes ya estaremos con ustedes en los análisis intradiarios en formato de vídeo y en nuestra sala de trading a partir de las 7:30 GMT. Muchísimas gracias y hasta el lunes de la semana que viene.